abierto por algún motivo. Perfecto. Ya el anfitrión o un participante ya está grabando la reunión, así que ya se está grabando. ¿Sale? Entonces, al final de la clase, no se salgan. Si alguno de ustedes se sale y pasamos lista, pues entonces ya va a hacer falta, aunque hayan estado en toda la clase. ¿Ok? Pueden hacer preguntas, pero en su momento al final voy a abrir una parte para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Normalmente cuando se hacen preguntas, pues queda abierto a la gran posibilidad de que el expositor pueda contestar la pregunta. Si la pregunta es muy compleja, complicada, yo les voy a mentir, les voy a decir, no lo sé, lo voy a investigar y para la siguiente clase le damos una respuesta más acertada, ya con una investigación cuidadosa para dar respuesta a las diferentes preguntas que ustedes puedan transmitir a través de verbalmente, ¿sí? Por favor. Entonces vamos a arrancar con el primer principio. Un detalle, hay algunos 2, 3, 4 personas que por aquí están conectadas, que presencialmente ya recibieron esta primera clase. La voy a repetir por razones de que hay muchos que ahorita están cosas adicionales, ¿sale? Bueno, el primer principio de interpretación bíblica es de que nosotros necesitamos comprender cuál es el propósito de las profecías bíblicas, ¿sí? Toda profecía bíblica tiene un propósito y las profecías bíblicas están clasificadas y hay 3 clasificaciones de profecías bíblicas. Primero, está la profecía apocalíptica. La profecía apocalíptica no significa, fíjense bien, el primer tipo de profecía es apocalíptica y no necesariamente por ser una profecía apocalíptica es porque está en el libro de Apocalipsis. Las profecías apocalípticas las podemos encontrar en Daniel, ¿sí? Las podemos encontrar en Isaías, las podemos encontrar en Jeremías e inclusive algunas cuantas las podemos encontrar inclusive en el libro de Apocalipsis. Así que no por ser apocalípticas significa que solamente en el libro de Apocalipsis las vamos a encontrar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una profecía apocalíptica? La profecía apocalíptica es toda aquella profecía que tiene un solo cumplimiento, ¿sí? Tienes tan solo un solo cumplimiento y estas profecías, si bien es cierto que tiene un solo cumplimiento, no la puedes multiplicar, es decir, no puede ser de tipo de antitipo. Voy a poner un ejemplo. En Jeremías 25, 11. Observen lo que dice. Dice aquí, toda tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora, yo les pregunto, ¿esta profecía tuvo un solo cumplimiento? Efectivamente, en el año 605 fue el primer sitio sobre Jerusalén, 605. Luego en el año 597 antes de Cristo fue el segundo sitio a Jerusalén. Y el tercer sitio a Jerusalén por los babilonios fue en el año 586. En el año 586 se destruyó Jerusalén, se destruyó el Moro, se destruyó el templo, se quemó la ciudad. En el año 586 fue una catástrofe. Ya Jeremías había pronunciado y había dicho, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es decir, Jerusalén iba a quedar en ruinas, iba a quedar en espanto. Y estas naciones iban a servir al rey de
de Babilonia por 70 años. Aquí nosotros podemos ver una profecía apocalíptica porque estos 70 años no se vuelven a repetir. No vayamos a las 70 semanas y vayamos a confundir los números 70. No, es una profecía específica, inclusive hasta los 70 años ni siquiera símbolo tiene. Son 70 años literales, ¿sí? Y tan solo tiene un cumplimiento. Esto no se vuelve a repetir de que otra vez el pueblo de Dios pasa en Babilonia 70 años. Es más, ahorita Babilonia ya ni existe como tal. Entonces, esta profecía se le llama profecía apocalíptica. ¿Por qué? Porque tiene tan solo un solo cumplimiento. ¿Sale? Ustedes ven, por ejemplo, si no mal recuerdo, es Jeremías 29:10. 29:10. Vamos a ver si es. Sí, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, es decir, 70 años después. Entonces, en el año 539, Ciro, viene, por cierto, viene de Oriente, conquista Babilonia sin batalla porque las compuertas quedaron abiertas. Estaba profetizado de que se le abrirían las compuertas. Entró a Babilonia y sin batalla conquistó Babilonia. ¿Ok? ¿Cuándo fue? 70 años después. Y estos 70 años fueron literales. Entonces, cuando nosotros hablamos de las profecías apocalípticas, es porque tiene un solo cumplimiento. Por ejemplo, las 70 semanas de la cual se nos habla en Daniel capítulo 8, capítulo 9, versículo 23, ¿sí? Daniel 9, 23 en adelante hasta el 27. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la ciudad. 7 semanas y 62 semanas. Ustedes se saben todo el pasaje bíblico de Daniel capítulo 9, versículos 23 hasta el 27. Esa profecía es apocalíptica. ¿Por qué? Porque tiene un solo cumplimiento. Entonces, de aquí para adelante, cuando tú estudias las profecías bíblicas, para darle una clasificación, tú tienes que ver si es una profecía apocalíptica, si es una profecía clásica o si es una profecía tipológica. Ahorita vamos con las clásicas y después con las tipológicas. Entonces, la profecía de las 70 semanas no tiene un segundo cumplimiento. Las 70 semanas, que son los 490 días, y el principio día por año, son 490 años. Es decir, sí tiene, esta profecía sí tiene un símbolo. Es decir, no son 70 semanas literales, pero sí el principio día por año se aplica y son 490 años lo que simboliza eso. Entonces, pero no se vuelve a repetir la profecía de las 70 semanas. La profecía de los 2300 días, que forma parte, o mejor dicho, que los 70 semanas forman parte de los 2300 días, porque arranca con el decreto de Artajerjes, arranca la profecía de las 70 semanas y arranca en esa misma fecha, 457 antes de Cristo, también arranca la profecía de los 2300 días o 2300 años. Como es una profecía que no se repite, es decir, no tiene un doble cumplimiento, ¿sí? Entonces, tiene un solo cumplimiento, por lo tanto, es una profecía apocalíptica. Entonces, ¿cómo se les llama a las profecías de un solo cumplimiento? Apocalípticas, ¿ok? Bueno, vayamos con el segundo tipo de profecías bíblicas. Está la clásica, ¿sí? Estas profecías clásicas tienen muy poco lenguaje simbólico o ninguno, ¿ok? Entonces se le clasifica como una profecía clásica a todas aquellas profecías que tienen muy poco lenguaje simbólico o es completamente nulo, ¿ok?
nosotros podemos ver las profecías en cuanto a la caída de Babilonia, ¿sí? En Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 45, y tienen muy poco lenguaje simbólico. Posteriormente vamos a ampliar un poquito el concepto de las profecías clásicas, solamente las vamos a dejar allí, que tienen muy poco lenguaje simbólico o absolutamente nada. Esas son las clásicas. El tercer tipo de profecías son las profecías tipológicas, que se les conoce como profecías de tipo, de antitipo o sombra de realidad. Miren, una base bíblica para este tipo de profecías se encuentra en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Miren cómo dice. ¿Qué es lo que fue? Es una pregunta. Dice, lo mismo que será. Pues esa pregunta es una referencia al pasado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Quiere decir que lo que fue en el pasado se va a repetir al futuro. O sea, a eso se le llama profecía tipológica. Un tipo, el tipo es lo que fue, el antitipo es lo que será. Y sigue diciendo, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Entonces, lo que fue hecho se va a volver a hacer. Y nada hay nuevo debajo del sol. Si no me equivoco, el 3:15 solamente para enriquecer esta idea, hay otro texto bíblico que casi es paralelo con Eclesiastés 9 y es el mismo autor. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser también ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿qué me están diciendo estos dos pasajes? Es muy importante que nosotros nos vayamos a la historia para poder comprender lo que sucederá en el futuro. Quiere decir que nosotros conocemos el futuro, pero no lo conocemos por ser profetas. Nosotros conocemos el futuro porque la historia me lo revela a través de este tipo de profecías, que son profecías tipológicas. ¿Podríamos poner algún tipo de profecías tipológicas? Sí. Miren, hay un tipo de profecía tipológica, si no mal recuerdo, es Primera de Corintios 5:7. Ok. Fíjense cómo dice el texto bíblico. Entonces, ahorita ya estamos con las profecías tipológicas. Entonces, hay tres tipos de profecías: las apocalípticas, un solo cumplimiento; las clásicas, que no tienen casi lenguaje simbólico, a veces hasta nulo, ¿ok? Y están las profecías tipológicas. Y aquí es un ejemplo de una profecía tipológica. Fíjense cómo dice el texto. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es Cristo? Nuestra Pascua. Bueno. Entonces, significa que Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿dónde se originó la Pascua? Cuando ustedes se van a Éxodo 12, vamos a empezar desde el 1. Dice el texto bíblico: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Está hablando de que ese mes que se celebra la Pascua va a ser el principio de los meses desde una perspectiva del calendario judío. Dice, para vosotros será este el primero de los meses del año. Para vosotros, este va a ser el primero de los meses del año. Dice, hablaba toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Cuándo se escogía el cordero? El día 10.
y lo tenían que escoger uno por familia. Y sigue diciendo, mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, y luego dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice el relato bíblico. Entonces el cordero se apartaba el día 10. Y ese cordero que se apartaba, dice aquí, será sin defecto. Será macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Quiero decirte que lo que te estoy diciendo aquí no es un mensaje que te estoy dando, sino más bien estamos enfocados al tipo de profecía, ¿sí? De aquí tú puedes decir, bueno, pues saca un sermón, saca un mensaje, pero la idea es de que pongamos el ejemplo de que es una profecía tipológica, ¿sí? Entonces, por eso estamos narrando estos detalles para que veamos el ejemplo de lo que es una profecía tipológica y vamos a encontrar un sinnúmero enorme de profecías tipológicas. Entonces dice, el animal será sin defecto. Quiere decir que este animalito, que es un animalito literal, que es sin defecto literalmente, que es macho de un año, literalmente, y dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y literalmente este animalito es separado el día 10. Y vean lo que dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces se aparta el día 10 y se guarda allí hasta el día 14, 4 días después. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuándo es que va a ser inmolado? El día 14 por la congregación. ¿Ok? Bueno, esto significa que el corderito, número 1, era separado el día 10. No era cualquier cordero. Era un cordero que no tenía ningún defecto. Es más, no tenía ni mancha. Quiere decir que era un cordero o un cabrito totalmente blanco. No tenía ni siquiera un lunar. ¿Por qué? Por lo que representaba ese cordero con relación al verdadero cordero de Dios que iba a venir posteriormente para salvar al pueblo. Esto está en el contexto de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Ustedes saben que el texto bíblico dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿sí? Entonces, como Faraón no quería dejar ir al pueblo, entonces vinieron las plagas, pero ahora el decreto de esta plaga era de que si no dejaban ir a Israel, todo primogénito de los egipcios iba a morir. Entonces el pueblo de Dios mató este corderito, separado el día 10, sacrificado el 14. La sangre de ese cordero lo ponían en los postes y en los dinteles de las puertas para garantizar de que el ángel de la muerte no destruyera o no matara al primogénito de esa casa. Quiere decir que iba a haber luto en todos aquellos hogares que no mataran el cordero. La sangre representaba o garantizaba la vida del primogénito. ¿Ok? Bueno, como vimos Primera de Corintios, Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Bueno, hermanos, una profecía tipológica significa que lo que fue será, aunque lo que haya sido en este caso haya sido simbólico, pues literalmente en el futuro pasará. La pregunta es, ¿a quién representa el Cordero? El Cordero Pascual representa a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Así que allá el Cordero estaba representado, el tipo del antitipo. El Cordero era una sombra de una realidad.
En San Juan 1:29, Juan el Bautista, cuando Jesús iba a ser bautizado, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo iba a ser ese Cordero, era el Cordero Pascual, ¿ok? Por eso es Cristo, es nuestra Pascua. Una pregunta, ¿y Jesucristo tenía que ser apartado unos días antes de que Él fuera inmolado o fuera sacrificado? Sí, y quiero decirte que literalmente el día 10, nuestro Señor Jesucristo fue apartado, fue separado. Y la pregunta es, ¿y cómo es que Jesús fue apartado o separado? Fue exactamente el día 10 cuando Judas hizo el trato con los sacerdotes y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ahí el Cordero ya fue separado. Otra pregunta, ¿el Cordero Pascual literal en el pasado era un Cordero sin mancha? Sí. Así como Jesús, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Jesús no tenía ni siquiera un lunar ni una mancha en su vida perfecta. Ahora, el Cordero era de 1 año, es decir, estaba en la plenitud de su juventud. Jesús murió precisamente en la flor de su juventud. Él estaba joven. Bueno, la otra es, él fue separado el día 10 y la pregunta es, ¿y cuándo fue inmolado? Exactamente, fue inmolado el día 14. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que sucedía en la fiesta pascual era una representación en miniatura, era un ejemplo en miniatura de lo que iba a pasar con el Cordero Pascual, con nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Entonces, aquí está interesante lo que estamos diciendo, pero aquí el concepto no es lo interesante lo que estamos diciendo, sino el concepto es de que estamos poniendo ejemplos de lo que es las profecías tipológicas. Las profecías tipológicas son aquellos eventos o historias del pasado que se repiten en el futuro. Esa es una profecía tipológica. ¿Ok? Ahora, cuando tú analizas las 7 fiestas de Jehová que se realizaban en el Antiguo Testamento, ¿sabías tú que todas esas fiestas eran tipos de un antitipo? Todas esas fiestas judías eran una sombra de una realidad. ¿Qué es lo que fue en la fiesta de la Pascua? Lo mismo que será. Entonces, eso lo constituye en una profecía tipológica. ¿Por qué? Porque se repite. La fiesta de las primicias se repite. La fiesta del Pentecostés se repite. La fiesta del día de la expiación se está repitiendo ahora. La fiesta de los tabernáculos, de las cabañas o de las palmeras se repetirá. ¿Cuándo se repetirá? En el reino de los cielos. O sea, va a haber una fiesta que es la última, la de los tabernáculos, la de las cabañas o de las palmeras, que era una fiesta que representaba victoria. Esa fiesta tendrá su cumplimiento, pero ya en el reino de los cielos. El día de la expiación está teniendo su cumplimiento. El Pentecostés tuvo su cumplimiento. ¿Sí? Las primicias es una fiesta maravillosa, extraordinaria. Un análisis cuidadoso, nos vamos a dar cuenta que tal cual la fiesta de las primicias se llevaba a cabo en el campamento de Israel, eso fue una sombra de una realidad que vendría después y literalmente se cumplió. La fiesta de las primicias con toda la logística que se llevaba con la gavilla mecida o fiesta de las primicias, tuvo un cumplimiento exacto y preciso con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los que resucitaron después de la resurrección de Él, como el Señor Jesús presentó las primicias delante de Dios. Ustedes recuerdan María Magdalena cuando fue al sepulcro y que no encontró a su Señor.
Y entonces pensó que era el hortelano el que estaba allí y le dijo, ¿dónde han puesto a mi maestro? Y entonces le dice, María. Y entonces María quiso lanzarse para abrazar y Jesús dijo, no me toques porque aún no subo a mi Padre, a vuestro Padre. Pero resulta que después, cuando cuando Jesús se le apareció a los discípulos, Tomás no creía que Jesús había resucitado, pero se aparece Jesús delante de los discípulos y le dice a Tomás, toca, toca, que tu mano toque mis manos y mete mi mano en mi costado para hacer que sepas que yo soy. Ahora sí, Tomás, ahora sí lo podía tocar, pero María Magdalena no lo podía tocar porque dijo, no me toques porque todavía no subo a mi Padre, a vuestro Padre. Quiere decir que cuando Tomás lo tocó es porque Jesús ya había subido al Padre y ya había vuelto de regreso. ¿A qué subió el Padre? Estudiamos la fiesta de las primicias y vemos cuidadosamente toda la logística, los detalles de la fiesta de las primicias, y Cristo también, la Biblia presenta a Jesús como las primicias de los que durmieron en él. Entonces, esa fiesta revelaba que Jesús también, como resultado de su muerte y su resurrección, iba a haber un grupo de personas, los primeros que iban a resucitar de una gran multitud que resucitaría posteriormente. Bueno, solamente por poner un ejemplo, y de paso esta parte de las primicias estoy poniendo un ejemplo demasiado incompleto, porque solamente es la idea general, porque no estamos abordando un tema, estamos abordando el principio de interpretación, en este caso, de las profecías tipológicas. Miren, me voy a atrever a decir lo siguiente, apreciables amigos, hermanos que nos acompañan aquí. Las historias que aparecen en el Antiguo Testamento llegan a ser profecías tipológicas. Voy a poner un ejemplo. Observen bien esto. Miren, por ejemplo, David y Goliat. David y Goliat es una historia que normalmente se la contamos a los niños en los departamentos. Pero esa historia de David y Goliat es supremamente interesante. Goliat, un hombre que medía 2 metros 92 centímetros, casi 3 metros. Era una roca andando. Estaba tremendamente adiestrado en lo que es el campo de batalla. Era un soldado temible y con mucha experiencia en batalla. Inclusive él cargaba cerca de 80 kilos entre su espada, su escudo, su protección, su vestimenta para la guerra, y sin embargo él, con mucha facilidad, a pesar de todo el peso que traía sobre sí, se movía con mucha ligereza, porque él era una roca humana, por eso es que todos le temían. Con mucha facilidad agarraba a sus víctimas, los abría de las piernas, los jalaba y los partía por mitad. Tenía una fuerza impresionante. Bueno, David, por ejemplo, no era un hombre experimentado en batallas. Jamás había enfrentado un tú a tú con un hombre, aunque David se había enfrentado al oso, se había enfrentado al león. Y David era un jovencito de 16 años, y se enfrentó a esa roca humana. Es decir, ante la vista de los hombres, el que llevaba la victoria era Goliat, por su experiencia, por su porte físico, por su experiencia en batalla, por su porte físico, por su capacidad impresionante para enfrentarse en las batallas y sobre todo por la fuerza y la experiencia que tenía. David era un hombre de campo, un cuidador de ovejas, un pastorcito.
Y además estaba jovencito, 16 años, era como un niño. Así que, humanamente hablando, Goliat llevaba las de ganar. Sin embargo, David, como Jehová estaba con él, si Jehová con él, ¿quién contra él? Y se enfrentó. Y vean lo que hizo David. David enfrentó al gigante Goliat y solamente con una honda y una piedra, ¿dónde le pegó? Le pegó en la cabeza. Fíjense bien, le pegó en la cabeza. La pregunta es, ¿Goliat murió con el golpe en la cabeza? No, recibió una herida mortal, pero no murió con esa piedra en la frente. Sino más bien después, David corre y con la propia espada de Goliat, David se encarga de cortarle la cabeza a Goliat. Bueno, es una historia. Y tú dices, pues es una historia y sacamos lecciones bien importantes. Y la lección homilética es, cuando Dios está con nosotros, lo imposible es posible. Esa es la aplicación. Así que te quiero decir que, aunque estés enfrentando problemas, tú ves que no sales de ellos y que va a ser imposible poder salir de esos problemas. Quiero decirte que Dios es el Dios de lo imposible. Y tú vas a lograr la victoria y vas a seguir adelante porque Dios está contigo. Esa es la parte homilética, es la predicación, es la exhortación. Pero la parte de enseñanza, la parte de análisis cuidadoso, no es la predicación ni la homilética. Es descubrir cómo una historia del pasado representa algo en miniatura de algo grande que viene después. Bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, Satanás tenía 6,000 años de experiencia. Satanás estaba poderoso. Jesús se fue 40 días al desierto a prepararse para sacar a un mundo de la esclavitud del pecado. Así que Satanás lo tentó, lo quiso hacer caer, no cayó. Jesús contestó con escrito está. Aquí Jesús venció al enemigo. Pero cuando Jesús llegó a la cruz después de 3 años y medio de ministerio, Jesús murió en la cruz del Calvario y con la muerte de Cristo en la cruz, Jesús le dio un golpe en la cabeza a Satanás. Génesis 3:15, miren, ustedes se lo saben de memoria. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, se está dirigiendo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta simiente suya, es decir, la de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Cristo muere, ese es el golpe mortal que recibe la serpiente en la cabeza. Ahí es cuando Satanás sabe que le queda poco tiempo. Una pregunta, ¿con la muerte de Cristo murió Satanás? No, pero sí recibió un golpe mortal. Entonces, ustedes ven que David le dio un golpe en la cabeza a aquel gigante. Aquí Jesús, al morir, le está dando un golpe en la cabeza a la serpiente. Pero David, ¿con qué destruyó a Goliat? Con la espada de mismo Goliat, le corta la cabeza a Goliat. Bueno, una pregunta. Jesús con la muerte le dio un golpe mortal a la serpiente, es decir, a Satanás. A partir de ahí, Satanás supo que le quedaba poco tiempo. Apocalipsis capítulo 19. Perdón, Apocalipsis capítulo 12. Ustedes pueden ver en el versículo 10, Apocalipsis 12:10. Entonces hay una gran voz en el cielo que dice, ahora ha venido la salvación. ¿Quién es la salvación? Es Jesús. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba de delante de nuestro Dios día y noche. A ver, vamos a ver el versículo 11.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas. Versículo 12. Por lo cual alegraron los cielos y los que moráis en ellos, pero hay los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. ¿Cuándo supo que tiene poco tiempo? Cuando recibió la herida mortal en la cabeza. Bueno, entonces hasta aquí nosotros vemos en el cumplimiento de aquella historia de David y Goliat, aquí nosotros podemos ver que hasta aquí el Señor le pegó a Satanás en la cabeza, así como David le pegó a Goliat en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que intervenga una espada para darle muerte definitiva a Satanás. Y vean lo que dice Apocalipsis 19. 19, déjenme ver si es el 15, aquí está. Cuando ustedes analizan los primeros versículos de los versículos 12 en adelante, se van a dar cuenta que se habla de un caballo blanco y un jinete monta ese caballo. La pregunta es, ¿quién es ese jinete que monta ese caballo? Bueno, a ver. Dice el versículo aquí, de su boca del jinete, a ver, vamos a ponerlo desde el 12. A ver, desde antes, el 11. Bueno, vean cómo dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí estamos viendo un caballo blanco y un jinete que monta ese caballo. Y ese jinete se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Dice, y aquí es una descripción de ese jinete. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. A ver, él tenía un nombre escrito que ninguno conocía, el único que conocía ese nombre era él mismo. Y vean, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, fíjate, el nombre de él, ¿cómo es? El Verbo de Dios. Otras versiones dice su nombre es Palabra de Dios. Ok. Pero ahora, este jinete, ¿qué es lo que trae como ejército y como arma? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, este jinete estaba al frente de este ejército, un ejército celestial. No es nada menos, nada más que Miguel y sus ángeles. Pero este jinete, en especial, vean lo que traía en su boca. Y de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué trae en su boca? Una espada aguda. ¿Qué quiere decir? Satanás recibió la herida mortal cuando Cristo murió. Pero el Señor vendrá para darle una muerte definitiva a Satanás y a sus ángeles y a los reyes de la tierra. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué Jesús se identifica como Rey de Reyes? Cuando ustedes ven Apocalipsis 4 y 5, se van a dar cuenta que en Apocalipsis 4 hay un trono. Y alrededor de ese trono hay 24 tronos. Y hay 24 ancianos que tienen coronas y se sientan en esos tronos. Si los 24 ancianos se sientan en tronos y traen coronas, entonces los 24 ancianos son reyes. Pero el que está en el centro es el que dirige a esos reyes y el que está sentado en el trono central. Así que nuestro Dios es rey de reyes. Si los otros reyes no existieran, solamente Dios sería rey y se acabó.
pero es rey de reyes porque él como rey se encargó de poner reyes. Y esos otros reyes no son nada menos y nada más que los 24 ancianos, que es un número simbólico. Después vamos a hablar cómo los números, como un principio de interpretación, expresan cualidad, no tanto cantidad. ¿Ok? Bueno, entonces Jesús viene con una espada en su boca para darle una muerte definitiva a Satanás y sus ángeles. Y sigue diciendo, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Ok? Y sigue diciendo, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fíjense, una batalla, la batalla del Dios Todopoderoso. Eso del 19-19 está ligado con la batalla del Armagedón. Y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Saben? La palabra de Dios, es la espada. Dice que en su boca traía una espada de 2 filos. Cuando nosotros vemos qué es la espada de 2 filos, nos damos cuenta que es la palabra de Dios. Entonces, Dios da la orden, para que caiga fuego que arda con azufre, ¿sí? Un lago de fuego que arda con azufre. Y entonces ahí va a estar la bestia, el falso profeta, etcétera, etcétera, Satanás, sus ángeles. Entonces, de esa manera, con la espada, que es la palabra de Dios, Satanás es exterminado de manera definitiva. Se le corta la cabeza en el sentido de que una serpiente muere cuando se le pega en la cabeza. Una vez más, la historia de David y Goliat que se le cuenta a los pequeñines es una profecía tipológica. ¿Por qué? Porque fue algo que sucedió, pero también será. Eso que fue hecho también será, como dice Eclesiastés 1:9 y Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Y así como estos ejemplos, podemos poner muchos ejemplos de profecías tipológicas. Así que el día de hoy va a quedar muy claro de los tipos de profecías. El primer principio es un análisis cuidadoso del propósito de las profecías. Todas las profecías tienen un propósito para un tiempo determinado. Por eso el mismo Señor puso profecías apocalípticas, puso profecías clásicas y puso profecías tipológicas. Entonces, cada una desempeña un papel muy importante. Miren Mateo 24:37. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La pregunta que hay que hacer en la Biblia: ¿cómo será la venida del Hijo del Hombre? La respuesta aquí mismo: como en los días de Noé. Sí, son preguntas deductivas. Son preguntas que se le hace al mismo texto, donde en el mismo texto está la respuesta a la pregunta que haces. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Entonces, yo necesito tener material de los días de Noé para poder comprender cómo es que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces, eso significa que la historia que se vivió en la época de Noé es un ejemplo y es una representación en miniatura de lo que sucederá previo a la segunda venida de Cristo. Vean lo que dice el versículo 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban ¿cómo? Estaban comiendo,
bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, estaban divirtiéndose, estaban disfrutando, ¿sí? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, divirtiéndose, hasta el día en que no entró en el arca. Bueno, y no entendieron hasta que vino el diluvio. La pregunta es, ¿qué fue lo que no entendieron? Lo que no entendieron es que cuando se cerró la puerta del arca, ya estaban perdidos y no entendieron que estaban perdidos hasta cuándo, hasta que vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó entre el cierre de la puerta del arca y el diluvio? 7 días. Así que durante esos 7 días, ellos seguían comiendo, seguían bebiendo, seguían casándose, seguían dándose en casamiento, seguían jugando, divirtiéndose, sin saber que ya estaban condenados. ¿Hasta cuándo se dieron cuenta que estaban condenados? Hasta que vino el diluvio. Así que por 8 días, bien tranquilo, aquí no pasa nada. Y dice, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Como en los días de Noé. Los detallitos que se vivieron en los días de Noé serán los detallitos que se verán previos a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a estar el mundo cuando Jesús ya esté por aparecer? El mundo va a estar pensando en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento. Inclusive, la escritura, cuando nosotros vemos aquí, dice que había abundancia de ociosidad. Es decir, tanta prosperidad va a haber que van a estar bien tranquilos disfrutando la vida. Y no van a entender que ya están perdidos hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. ¿Qué significa esto? Que el mundo va a repetir la historia de Noé. Noé va a estar predicando, ¿cierto? Entonces, Noé va a estar predicando. Perdón, Noé estuvo predicando. Es decir, eso representa la predicación del evangelio a todo el planeta. Así como Noé le predicó a todos. Tuvieron la oportunidad de decirle un sí al plan de salvación, pero lo rechazaron. Se burlaron de Noé, es un loco, le falta un tornillo, etcétera, etcétera. Se burlaron de él. Entonces, terminó la gracia en la época de Noé, en el momento que se cerró la puerta del arca. Después de allí, todavía no viene la catástrofe. Así también hoy en el mundo va a terminar la gracia. Se va a cerrar la puerta de la gracia y después de que se cierre la puerta de la gracia, no viene Jesús de manera inmediata, sino que viene posteriormente. Es decir, vienen las 7 postreras plagas y luego Jesús viene. Pero ya cuando cae la primera plaga, después de que termina la gracia, la venida de Jesús está pero a punto de ocurrir. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Es más, la Biblia oscurece esa parte porque Dios en su misericordia, en su sabiduría, pues permite que eso pase. Entonces, cuando se termina la gracia, los que están perdidos, bueno, ahí se va a cumplir Apocalipsis 22:11, observen, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, ya cuando la gracia se acabe, ya el que es injusto, ya sea injusto todavía. El que es inmundo, ya sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, aquí ya cada quien selló su destino. El que es sucio, ya ensúciese. El que es limpio, límpiese más. ¿Sí? Entonces termina la gracia y los impíos van a seguir comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Aquí no pasa nada hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. ¿No entendieron qué? Los injustos, los impíos, no entendieron que Jesús ya viene, que viene la destrucción.
¿Y hasta cuándo entienden que la destrucción viene? Hasta que ven al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Que para ello, cuando vienen las plagas, estos impíos con los reyes de la tierra, o los reyes de la tierra dirigiendo a los impíos, detrás de esto la bestia, el dragón, etcétera, etcétera, darán un decreto de muerte para los justos, porque creen que todas esas calamidades es a causa de los justos. Entonces, lo que se vivió en la época de Noé se repetirá cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, la historia de Noé, la predicación. Ahora una pregunta. Noé vivió un gran tiempo de angustia al saber que pasa un día no llueve, 2 días no llueve, 3 días no llueve, 4 días no llueve, 5 días no llueve, 6 días no llueve. Noé pasa un gran tiempo de angustia. Así también el pueblo de Dios pasará un gran tiempo de angustia después de que termine la gracia. O sea, pequeños, los detallitos son bien interesantes. Por lo tanto, nosotros conocemos todo lo que va a pasar en el futuro gracias a que tenemos la historia de nuestra parte. En este caso, la historia de Noé, la historia de David y Goliat, la historia de Absalón. Es interesante la historia de Absalón. Entonces, las historias que están narradas en la santa palabra de Dios en el pasado, esas historias que están allí narradas, es una representación en miniatura de lo que vendrá después. Por eso es que esas historias no las podemos leer simple y sencillamente como una historia y sacarle una aplicación homilética para la predicación. Para eso está bien, ¿eh? Porque una predicación evangelística, pues se da la aplicación homilética, se llega al corazón, etcétera, etcétera. Es una exhortación para el pueblo, pero en sí, la enseñanza en sí, la tenemos que tener bien clara antes de darle la aplicación homilética. Antes de transformar eso en un sermón, tenemos que ver lo que realmente la historia nos está enseñando y cómo nos está revelando en profecía algo que se va a repetir. Así que las historias del Antiguo Testamento representan algo hacia el futuro. Miren, Moisés y Jesús como que son vidas paralelas. La vida de Moisés es un tipo del antiguo que es Cristo. La vida de Moisés es una sombra de la realidad que es Jesús. Miren, Moisés nació, Jesús nació. Moisés siendo un niño lo quisieron matar, Jesús siendo un niño lo quisieron matar. ¿Sí? Moisés fue a dar, llegó a Egipto para ser atendido por la hija del faraón, que es Hatshepsut, de acuerdo con la historia antigua. Jesús fue llevado a Egipto. Moisés creció, Jesús creció. Moisés siendo ya grande lo quisieron matar. Jesús ya grande lo quisieron matar. Moisés a final de cuentas murió. Jesús también murió. Moisés fue sepultado. Dice que su sepulcro no lo conocemos hasta ahora. Jesús también fue sepultado. Moisés resucitó. Jesús también resucitó. Moisés fue trasladado al cielo. Jesús también fue trasladado al cielo. En otras palabras, toda la vida de Moisés, toda la historia de Moisés, es una representación en miniatura de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos revela muchas cosas hacia el futuro. De paso, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nosotros comprendemos mejor el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Nada menos hay más de 3,000 referencias directas o indirectas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por eso es importante aceptar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tú estudias Génesis,
te vas a dar cuenta que por desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Dijo Dios, ¿saben que hay que sacarlo de aquí? No vaya a ser que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre conociendo el bien y el mal y sea como uno de nosotros. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, está la otra parte. Dice bien el Apocalipsis 22:14. O sea, 22:14. Ah, pues aquí está. 13 y 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Allá perdieron su derecho al árbol de la vida por la desobediencia a Dios. Ahora, aquí dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay otras versiones que dicen bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, allá salen del Edén, pero aquí entran al Edén. Como si Génesis me dijera cómo se originó todo y Apocalipsis me dice cómo se solucionó todo lo que pasó en Génesis. Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el 15 dice, mas los perros estarán fuera. La pregunta es, ¿y quiénes son los perros? Aquí están identificados los perros como los hechiceros, los fornicarios, tiene que ver con el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Los homicidas tiene que ver con un mandamiento de la ley de Dios. Los idólatras tienen que ver con primero y segundo mandamiento de la ley de Dios. Y todo aquel que ama y hace mentira, no calumniarás, tiene que ver con la ley de Dios. Así que los que violan los mandamientos de Dios, se les da un nombre en Apocalipsis 22:15. Se les da el nombre de perros. Miren, se oye muy feo esto, pero por favor, no vayas a agarrar este texto y decir, todos los que están aquí son perros porque no guardan los mandamientos. No, tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto que la Biblia en este pasaje es muy pesado y muy duro, y las frases son muy, muy fuertes, no por eso significa que así nos vamos a expresar. No, nosotros tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y no significa que la Biblia está faltando respeto. No, simple y sencillamente está hablando de lo que sucederá con aquellos que no son obedientes a la ley de Dios. Van a quedar fuera, así como Adán quedó fuera por desobediencia a la ley de Dios, así también estos por desobediencia a la ley de Dios también quedarán fuera del reino de los cielos. Muy bien, hermanos santos del Señor. Esta ha sido la primera clase que estamos compartiendo con ustedes. Hay que aprender el principio, el propósito de las profecías bíblicas, ¿sí? Las profecías bíblicas tienen un propósito por las cuales fueron dadas. Solamente vamos a señalar. Número 1, hay profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas son aquellas profecías que tienen un solo ¿qué? Las profecías que solamente tienen un solo cumplimiento. No importa que tengan símbolos. ¿Sale? Las clásicas son aquellas profecías que emplean muy poco lenguaje simbólico. A veces absolutamente nada de lenguaje simbólico. Y las profecías tipológicas son aquellas que se repiten. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, nosotros comprendemos, nosotros entendemos el futuro, pero el futuro lo entendemos no tanto porque seamos profetas, sino porque las historias nos revelan lo que sucederá en los postreros días. ¿Ok? Bueno, esta es la primera clase. Vamos a abrir los micrófonos para ver si hubiera alguna pregunta o algún comentario, porque pues aquí estamos para aprender todos. ¿Vale? Así que está abierto el micrófono para que si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiera hacer alguna observación o quiera hacer algún comentario, por favor.
Después de eso vamos a tener un pase de lista. ¿Sale? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quisieran hacer? Ok, bueno. Yo, Resulta, pastor, nada más que no encontré el micrófono. hermana Sofi, por favor. Fíjese que tengo muchos años en la iglesia, pero es la primera vez que escucho y lo llevo como muy, muy digerible. Este, la verdad sí hice algunos apuntes y me gustó mucho. Nada más, yo quisiera saber, porque a lo mejor no entendí bien los términos. Un término es hermenéutica y otro homilética, ¿sí? Sí. Dijo esos Oh, dos. A ver, explíqueme de cada uno, por ok. favor. La hermenéutica bíblica es interpretación de las escrituras. La homilética es la exposición de las escrituras. Ah, ok. La homilética es lo que hacen los predicadores. Los predicadores son homiléticos porque es la predicación de la palabra, pero la hermenéutica es la Es interpretación la de la palabra. interpretación. ¿Sí? Ah, ok. Sí, entonces son dos cosas distintas. Ajá. ¿Sí? Muchas gracias, pastor. De paso para Sí. presentar una homilía, es decir, una predicación, no, Ujú. yo necesito mucho la hermenéutica para que cuando yo predique la palabra, la predique en su correcto contexto, que no me vaya a salir, ¿sí? Que yo Pero pueda interpreta presentar la bien. verdad tal cual. Voy a poner un ejemplo. En Hechos 10, dice el relato bíblico, Pedro tuvo un éxtasis, un sueño, y se oyó una voz del cielo que le decía, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le contesta a esa voz del cielo, le dice, no, porque no he comido cosa común o inmunda. Y entonces la voz del cielo le responde a Pedro, no llames tú inmundo a lo que yo he creado. Y eso se repite 3 veces. Si tú llegas hasta el versículo 16, ese texto me está diciendo que yo puedo comer de todo, porque el lienzo que estaba bajando era toda clase de animal, cuadrúpedos, reptiles, etcétera. Si yo me quedo hasta el versículo 16, entonces el mensaje es claro que yo puedo comer alacranes en picadillo, que puedo comer ancas de rana al chipotle. ¿Me explico? Y yo puedo comer carne de puerco en mole verde. ¿Por qué? Porque sí me lo dice la escritura. Si me quedo hasta el versículo 16. Ese ese es el contexto del capítulo. Cuando seguimos leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta que 3 hombres llegaron con Pedro. Eso representaba las 3 veces que se repitió la visión. Pero cuando yo llego al versículo 28, nos damos cuenta que Pedro se fue con esos 3 hombres a donde estaba Cornelio, y Cornelio había reunido una multitud de gentiles. Y entonces Pedro se dirige a ellos en el versículo 28 del capítulo 10. Le dice, vosotros sabéis cuán abominable que un judío, o sea, yo judío, me junte con un gentil, mas a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, esos animales que bajaron representaban a los gentiles. Por eso dice, a mí me ha mostrado Dios. Es lo que le acababa de mostrar en sueños, que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, Hechos 10 ni siquiera me habla de comida. ¿Me explico? Pero cualquiera que se quede hasta el versículo 16 se va a salir de la tangente y va a estar comiendo lo que no debe comer, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, más adelante vamos a hablar de los diferentes contextos, contexto histórico, contexto gramatical, contexto cultural, ¿me explico? El contexto o el contexto lingüístico. O sea, vamos a ver una gran diversidad de contextos hasta llegar al texto propiamente dicho. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo,
la mujer cae en la congregación. En 1 Corintios 14:34. Entonces, si nosotros no analizamos el contexto cultural, lo que significaba que una mujer hablara en público en Corinto, en Corinto, entonces voy a sacar una conclusión equivocada. Entonces, yo de una vez le lanzo a la aplicación. No debe haber aquí directores de escuela sabática. Las mujeres en ministerio de la mujer no deben predicar el sermón que le toca el día de énfasis de ministerio de la mujer. La mujer no tiene por qué liderar aquí, no tiene por qué hablar en el templo. Oye, espérame. La iglesia de Atenco, la iglesia de aquí, la iglesia de allá, no es Corinto. Allá hay un contexto cultural. La cultura de Corinto es totalmente distinta a la nuestra. Y no está de por medio un principio. Entonces, por eso es importante que el texto lo interpretemos a la luz del contexto. El contexto lingüístico, ¿por qué? Porque hay palabras que lo que significaba en aquel tiempo cuando se dijo esa misma palabra la traemos a nuestro tiempo presente y nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos va a dar un significado de esa palabra totalmente distinto de lo que esa misma palabra significaba en los tiempos de Pablo. Entonces, por eso es importante también el contexto lingüístico, el contexto cultural. Pero eso lo vamos a ver más adelante como un principio de interpretación. ¿Sale? Gracias, pastor, muy amable. Que Dios la bendiga, hermana Sofi. ¿Alguien más? Si no, nos vamos a ir al pase de lista. Ok. Voy a pedirle, a ver, déjenme ver. Tengo aquí a la hermana Sofía Ambriz. Presente. Ok, ¿hay alguien más con usted? Sí, Ruth y Naúl. Naúl, aquí soy. Saludos. Ok, Ruth Ambriz. Sí, presente. Ok, ¿quién más ahí está con la hermana Sofía nada más? Naúl, aquí estoy. Ok, Naún 3, Naún Ambriz. De una vez anote a Margarita Ambriz. A ver, a Margarita Ambriz. Y a Rafa. Número 5, Rafael Así. de Ambriz. Sí, ya Rafael sé. de Ambriz. Sámano. Rafael de Ambriz. Ok, tenemos a nuestra hermana Cuauhtémoc. Aquí estamos, pastor, presente. ¿Cuauhtémoc qué? Jiménez. Olivares. ¿Alguien más está contigo que vaya a tomar el...? Nada más por lo pronto, pastor. Ok. Espero que Hermana lleguen más invitados. Griselda Amaya, ¿hay alguien más ahí? Hermana Gris. Nuestra hermana Ruth Williams. ¿Quién más está allí? Nada más. Nuestro hermano Juan Pérez. ¿Quién entraba? No, es allá. ¿Hay alguien más allí con usted, hermano Juan? Nada más yo, pastor. Gracias. Perfecto. Marta Sánchez. ¿Hay alguien más con Marta Sánchez? Solamente Martita. Miguelito, Miguel Ángel Torres Yedra. Presente, pastor. ¿Solamente estás tú? Sí, pastor. Ok. Alexa García. ¿Solamente está usted, hermana? García. ¿Quién más? Guillermo García. Guillermo García. Ok. Guillermo García. Margarita Ambriz ya la pusimos. Estefanía Jocabet. Presente. Estefanía Jocabet, ¿qué? Cobos Ambriz. Hija de Margarita.
Sí, sí, soy la hija de Margarita. Ok. ¿Fernando es Fernando Guajardo o Fernando Martínez o quién es el Fernando que está aquí? Pastor, es Stephanie, no es Estefanía. Stephanie. Ok, ya está. ¿Fernando qué? ¿Guajardo? Aquí estoy. Guajardo. Aquí está. Fernando Guajardo. Meche, Sofía Olivares fue la primera. ¿Sofía Olivares? pastor, puso a Meche. Sí, pastor. Soy Rosy Sofía, pero igual ahorita se lo escribo. Olivares Matus. Ok, la hermana Mechita. Mercedes, ¿qué hermano Guajardo? Almaguer. Almaguer. Perfecto. Entonces, hermana Sofía, ¿nada más está usted? Sí. Juan Sí, Antonio pastor, Muñoz sí. Echeveste. Presente, pastor. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Muñoz Echeveste. Ok. ¿Alguien más está con usted, hermano Toño? Sí, está Fátima Salmerón. Fátima. Fátima Elizabeth Salmerón. Elizabeth Salmerón, ¿verdad? Perfecto. Salmerón. Salmerón. Perfecto. El hermano Rafa es mismo Rafa Sámano, ¿verdad? Ok. La doctora Mari Juárez. Presente, pastor. ¿Quién más está con usted, hermana? Solo yo, pastor. Ok, perfecto. Seguimos con Carolina López. Sí, ¿Alguien más pastor, está? aquí estoy. Soy Carolina López Rendón. ¿López qué? Rendón. Rendón. ¿Alguien más está con usted allí? Sí, Ángel Fernando Ortega López. Ángel Fernando. Ajá, Ortega López. Ortega López. Perfecto. Sigue Angélica Lira. Angélica Lira. ¿Hay alguien más con usted? Ok. Iván Aparicio. Iván Aparicio. ¿Hay alguien más contigo, Iván? Sí, pastor. Mi ¿Quién más? hija, ¿Quién? mi hija, Emi Geraldine Peralta. ¿Emi qué? Emi Geraldine Peralta. Geraldine Peralta. Muy bien. Ya tenemos a Iván. Sí, Angélica Lira, ya lo noté, ¿verdad, hermana? Sí, lo que pasa es que ya no puede usar el Zoom. Ok. Karina Saucedo. ¿Hay alguien más contigo, Clarice? Sí, buenas noches, pastor. Buenas Mi mamá, Lupita Ortiz. Lupita Ortiz. Sí. Perfecto. Mi profe Víctor Sánchez. Presente, pastor. ¿Hay alguien más contigo? Ahorita solo, pastor. Solo yo. Ok. Perfecto. Francisco Javier. ¿Hay alguien más contigo, hermano Francisco? Francisco Javier, bueno. El profe Luis Iván. ¿Luis Iván qué? Profe Luis Iván Pérez. Solamente él. Ok, perfecto. Luego sigue Javier Ruiz. Illingworth. Javier, ¿alguien más está contigo?